Buenas tardes, estimados amigos. Después de un mes de vacaciones por Europa, estamos nuevamente acá. Estamos con ¿quién? Con Silvio Maresca. Silvio Maresca es el que llevó adelante todo el programa. Y bueno, ya que él nos hizo este grandísimo favor, porque es un hombre que está trabajando, que está ocupado con una cantidad de temas. Casualmente me estaba comentando que tiene que inaugurar un congreso Kierkegaard acá en Buenos Aires. Bueno, Silvio, antes que nada, muchísimas gracias por todo lo que has hecho al contrario, este mes. A vos por tu confianza. No, y se vieron muy lindos programas, el programa con Coriolano, el programa con Bandieri, con Magliano, y la otra profesora. Alicia Miranda. Y Alicia Miranda. Ahí hablamos de bioética, que es una cuestión importante. Así que, bueno, hemos sumado 4 programas a este ciclo. Y bueno, te agradezco que estés hoy acá, por lo menos así, después te podés tomar unas vacaciones de un mes también. Claro. Te agradezco porque queríamos hablar un poco de todo este periplo europeo. Bueno, claro, es importante, estamos ansiosos por escuchar. Sí, antes de hablar de esto tendríamos que hacer una cosa que vos me hiciste recordar, que es 2 obituarios, ¿no? Lamentablemente. Falleció ayer un filósofo argentino, Armando Porati, que fue compañero nuestro en la facultad, era traductor de Platón. Especializado en Platón, ¿no? Sí, estaba haciendo la traducción del Fedón. Creo que la tenía ya terminada. Creo que eso lo terminó. ¿O lo terminó? Pero dejó, pienso, un par de obras importantes sobre Platón y el pensamiento antiguo, y además fue un pensador nacional. Claro. No hay que olvidar tampoco eso, ¿no? Fue un pensador nacional. Permanentemente preocupado y ha escrito mucho sobre la cuestión nacional. La cuestión nacional, el tema de la comunidad organizada, que tan cara al peronismo, ¿no es cierto? Bueno, era de 9 de julio. Así es. No era porteño, era de 9 de julio. Así que bueno, lo recordamos con cariño. Ayer se lo veló en SADOP, que realmente prestó sus instalaciones y se hizo cargo de todo el funeral, el entierro, todo, lo cual es una actitud destacable por parte de un sindicato, ¿no? Sí, bueno, esto muestra la vinculación y el realizamiento que tenía Armando, ¿no? En el campo así nacional. Y bueno, nosotros lo invitamos para participar acá. Yo te comenté a vos y me dice, mirá, estoy con dolores de espalda. Sí, que él atribuía a un problema de columna, etcétera, pero era un cáncer generalizado. Claro, sí. Bueno, y el otro que falleció falleció también la semana pasada, fue Quintín Racionero, que sabíamos nosotros, todos los que hacemos filosofía en América, era un eterno caminante de América, porque él estaba con todos los programas de la capacitación filosófica y demás. Un gran investigador, además, ¿no? Sus notas a la retórica de Aristóteles son excelentes. Son excelentes, sí. Y bueno, y falleció. Yo tuve ocasión de estar con él en Madrid en este viaje. Ah, sí, lo pudiste ver. Lo vi muy... ya estaba en su casa, ya lo habían desahuciado. Así que fumaba y podía tomar whisky y demás. Yo fumo igual, no estoy todavía desahuciado. Bueno, podés fumar. Y la verdad que se acordaba muy bien de vos también, de los congresos que hemos estado juntos. Claro, en Córdoba, en San Juan. Era un español ilustrado, era una especie de español ilustrado. Una cosa. Yo lo escuché en Córdoba hablar de Leibniz. Y la verdad que muy interesante porque con una profundidad poco común, ¿no? Sí. Lo hizo. Bueno, ya que pasado esto de los obituarios, te voy a contar un poco. Primero, este programa es visto en las universidades europeas y en los lugares donde yo he dado conferencias o charlas. En 27 días di 13 conferencias. Así que casi una cada 2 días. Me llamó también la atención la presencia que tuviste en los medios, en los diarios. Digamos, sí. Hubo periódicos. Tuve presencia en los diarios. Reportajes largos, sustanciosos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, más allá de del recuerdo de Quintín, de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Complutense con Navarro Cordón, que ya dejó de ser decano. Me llamó mucho la atención la actividad que tiene la Escuela de Filosofía de la Universidad de Oviedo.
donde está Gustavo Bueno. Eso es en Asturias, ¿no? Eso es en Asturias, sí, en el norte. Suerte que no me equivoqué. Y la actividad que tienen, ¿no? Y a mí me da la impresión que nosotros podemos hacer algo similar porque uno siempre hace comparaciones, ¿no? Por los temas, cómo razona, cuál es la metodología, cómo se trabaja. Ellos cuentan con un gran edificio dado por medio siglo, se lo dieron, una especie de castillo, un palacete, para que funcione ahí la Escuela de Filosofía de Oviedo, porque Asturias es una comunidad. ¿Creo que depende de la universidad? ¿O depende no, la Escuela de Filosofía de Oviedo está vinculada a la universidad y al municipio de Oviedo. Ajá. Y es el municipio el que le da. Es como si Macri nos diera ahora, yo qué sé, un palacio para hacer filosofía. Me parece que se inclinó por Rosicher, el hijo. Sí, me parece, ¿no? Por Rosicher, hijo. El padre todavía es respetable. Pero de modo tal que, bueno, nos faltan... Tenemos la gente, nos faltan los medios, como para poder nosotros decir, bueno, hablar algún momento, armar una escuela de filosofía de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Esto, nos faltan los medios. Donde se pudiera especular, como vos decís, ¿no? No simplemente reproducir los manuales de filosofía. Nosotros tenemos una ventaja bárbara, por lo menos yo conozco en Argentina, te conozco a vos que ya bastante, no, pero hay 2 o 3 más que son filósofos especulativos, que uno puede con ellos pueden ayudar a pensar. Ahora, escúchame, ¿en qué estado encontraste la filosofía española, por lo que pudiste ver, y portuguesa? Mirá, es buena la pregunta. Lo que noté es que la universidad está buscando nuevas significaciones, es decir, la universidad de Barcelona, la Complutense, la UNED, la Universidad en Lisboa, la Universidad de Coimbra, también en Portugal, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Aix-en-Provence, en Francia, están buscando temas o sentidos más allá de la investigación estrictamente académica. Es decir, están buscando motivos que la investigación académica no le puede dar. Es decir, se están volcando a temas, por ejemplo, como estos temas que hablamos nosotros acá, ¿no? Los temas de la identidad, los temas de la diferencia, los temas de la universalidad, los temas de la uniformidad. Tratando de tomar algún contacto con las realidades que se viven. Exacto. Es decir, yo no quiero justificar ni en este programa, ni con vos, pero esta es la realidad. Están buscando nuevamente introducir el pensamiento especulativo en la universidad. Esto es lo que pasa es que a partir de Hegel nos hemos quedado muy con la filosofía de la filosofía, digamos, ¿no? Claro. Es decir, con hacer filosofía o algo parecido, refiriéndonos permanentemente a la historia de la filosofía, ¿no? Y eso tiene sus límites. Sí. Tiene sus límites. Es hermoso hablar sobre Platón, Aristóteles, en fin, Descartes. En este programa lo hacemos, indudablemente, claro, ¿no? Pero no se puede reducir la cosa a eso, por versiones más novedosas o lúcidas que se puedan dar, ¿no? No. Y pasa mismo en los estudios. Tengo una experiencia en la Universidad de Barcelona, el departamento de filosofía teorética, filosofía práctica. Bueno, yo tuve que dar una conferencia, preparé una larga conferencia, sobre el tema de los dos tipos, es decir, los dos extremos meramente humanos de la ética de Aristóteles. El incontinente, por un lado, muy importante, y el otro, el spoidaius, o el hombre íntegro, que es como norma, ¿no? Y bueno, y entonces esto te queda, lo humano, meramente humano, no hay ningún tipo de trascendencia. Y lo preparé más que nada porque eran todos investigadores, ¿no?
por ejemplo, para ponerte un caso, un investigador me pregunta la acrasia, ¿no? La incontinencia, Ajá. pero hay una incontinencia de doble causalidad, la incontinencia indirecta, y digo, bueno, mire, esto es buscar el pelo en la leche. Si usted quiere encontrar una doble causalidad en Aristóteles, le dije, usted tiene que ir al libro de la física, donde Aristóteles estudia el tema de la tige, de la suerte. Claro. Cuando uno, por ejemplo, va a esconder un tesoro, está la causa del tipo que va a esconder el tesoro. Y por otra parte, converge una causa que es totalmente aleatoria, que es 10 años después o 100 años, viene uno, ara ese terreno para sembrar maíz y encuentra el tesoro. Es decir, hay una doble causalidad, claro, y Aristóteles se cruza ahí, ¿no? Sí, hay un momento como que el famoso hombre que va al mercado. Claro. Entonces, y no sabían. No, ¿cómo te puedo decir? No se podían divertir, no se pueden divertir con la filosofía. Porque claro, los muchachos están acotados, que hasta pierden de vista. O sea, un poco lo que pasa acá también con los jóvenes, ¿no? Que están, bueno, son rápidamente maestros y doctores, pero están en un tema muy restringido y es casi imposible hablar de filosofía con ellos. Claro. Porque para nosotros los conceptos filosóficos son como instrumentos que nos permiten una mirada más aguda sobre los problemas que se plantea todo el mundo. Exactamente. Pero no, esa conceptualización nos permite una mirada más aguda. Leí, me interesó mucho, aunque es en parte otro tema, tu, podríamos decir, respuesta a algunas objeciones que no conozco porque eso no me llegó, que te hizo este filósofo que vos tanto estimás, Gustavo. Bueno, no es que te hizo a vos, sino al tema de la metapolítica. De la metapolítica, sí. Y tu respuesta, que conozco, me gustó mucho, me parece que es un escrito que debería ser difundido, porque expones ahí con mucha claridad cuál es tu idea de la metapolítica, ¿no? Sí, bueno, él es un hombre mayor, tiene 88 años, activo, sumamente activo. No debe fumar, entonces. No fuma, pero es activo, polémico, pero es bajito, pero un hombre de bien. Y estuvo en las dos charlas. Y en la Escuela de Filosofía de Oviedo está el hijo, que también se llama Gustavo Bueno Sánchez en este caso, ¿no? El hijo tiene 50 y pico de años, 58 años, y es muy bueno también como filósofo. Responde a su apellido. Responde a Bueno, todo lo que empieza con bue. Tipo no me entendía el chiste, en un momento determinado le digo, bueno, yo lo estimo a usted porque usted es bue, y yo soy bue. Y no. Hay cierta cosa que no captaba, pero básicamente él se plantea el tema de la visión clásica de la ciencia, sino y cuestiona el tema de padre o hijo. El hijo, el padre. No, el hijo es un investigador de la metapolítica. Es el que descubrió quién la usó primero y va todos los meses trabajando sobre eso. Es muy interesante el trabajo del hijo porque ellos trabajan en esto que hacemos nosotros. Trabajan con un equipo de televisión y aparte ese equipo de televisión funciona en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Claro. Entonces ellos multiplican la recepción de las conferencias. Por ejemplo, yo en la conferencia había 20 personas, 25 personas. Pero ¿qué era por lo general tu público en España, en Portugal? ¿Investigadores? De filosofía. Generalmente de filosofía y gente de política. Cuando se presentó el libro, había mucha gente de política, como era sobre metapolítica. Eso en España. Eso fue en España. En Portugal también. En Portugal me editaron un pequeño libro que se llama Teoría del Disenso, Teoría de la Disidencia. Y entonces ahí tuve que cambiar de tema, es decir, en general no repetí los temas, fui hablando de distintos temas, de Aristóteles, la metapolítica, la disidencia, pensadores americanos, por ejemplo, me pidieron en Oviedo todo el desarrollo del pensamiento americano, por lo menos. ¿Hay interés por eso? No sé, ellos mostraron cierto interés, ¿no? Por lo menos me lo pidieron. Tampoco van muchos de América que vayan como vamos, como podés ir vos. No, yo no fui nunca, yo no salgo de acá, vos sabés que yo soy. Bueno, vos sos como Guerrero, no soy Guerrero, como... le invitaban a España y no quería ir. Pero era otra, no quería había que ir en barco. No quería ir. Bueno, yo ahí no tengo excusa. ¿Cómo que no? Que te han invitado de la escuela de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Quintín Racionero, te ha invitado. Esperemos que no se concrete porque...
No me gusta viajar. Pero a mí me da la impresión de que tenemos cosas que decir, tenemos muchas cosas para decir, aparte por el tema de la vitalidad del pensamiento. Pero voy a volver a esto. Entonces este hombre cuestiona el tema de la interdisciplina. Y en realidad, también nosotros podríamos decir que hacemos filosofía y metapolítica, podemos limitarnos y decir, hacemos filosofía y punto. Claro. Pero ¿por qué le damos ese tono de metapolítica? O por lo menos usamos eso que es un término o un neologismo, lo que vos quieras, un término que está determinado por un objeto propio. Porque, bueno, es lo que son los problemas que está planteando el mundo contemporáneo. Y nosotros lo vemos desde la filosofía. Entonces le digo que es una interdisciplina porque tiene un objeto propio. Hay un mundo categorial que no fue analizado por la filosofía política. Que no eso es lo que me gustaría que explicaras un poco más. A mí me cuesta entender un poco eso. Porque vos ahí referís a este pensador tan importante, Leo Strauss. A Leo Strauss, que Leo Strauss dice, yo lo he leído y vos lo reproducís fielmente, que a partir de mitad del siglo XX, la filosofía política se transformó en ideología. Eso es lo que dice. Entonces, la metapolítica no coincidía con la filosofía política a raíz de este problema, o ¿cómo lo ves eso? Estos son, como vos ves bien, estos son principios liminares, ¿no? Y la filosofía política se transformó en ideología porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron 2 o 3 grandes relatos políticos que son los que instrumentaron la filosofía política, el marxismo, el liberalismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, son los que le dan contenido o le dieron contenido a la filosofía política. O sea que antes hubo filosofía política. Antes hubo filosofía política. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, vos sabés que yo muchas veces tuve esa duda. El liberalismo, por ejemplo, ¿qué es? ¿Una filosofía política o una ideología? El marxismo, ¿qué? Entonces, tuve muchas veces esa duda. Pero siempre, entonces el que dice, no, nosotros tenemos que volver a hacer filosofía política. ¿Con quién? Tenemos que hacer filosofía, él lo dice, Leo Strauss, tenemos que hacer filosofía política con la política de Aristóteles, con la República de Platón, tenemos que hacer filosofía con la ciudad de Dios, es decir, vos verás, hasta, yo que sé, Hobbes, Maquiavelo, Tucídides, etcétera, Tucídides, que él lo toma muy, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Si este planteo se entiende. Nosotros decimos que la metapolítica tiene razón de ser porque estudia otra cosa distinta que la filosofía política clásica. A ver. ¿Por qué? Porque estudia categorías que no son estudiadas por la filosofía política clásica. ¿Pero eso simplemente por un cambio de época? ¿O? Yo creo que hay un cambio epocal. Sí, nosotros estamos pensando sobre los problemas de nuestra época. El tema de la identidad, de los griegos no se plantean el tema de la identidad, la filosofía clásica, política, no se plantea, estaban ellos y los bárbaros, punto. Es decir, no hay el tema de la uniformidad del mundo. Pero escúchame una cosa, Alberto, en cada momento, digamos, la filosofía política clásica se planteó las cuestiones de su época. Sí. Si nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿por qué no seguir hablando de filosofía política y hablar de metapolítica? Porque la metapolítica se ocupa de un punto, se ocupa de categorías que la filosofía política clásica no se ocupó. Bueno, pero si es nada más que por un cambio de época, sigamos hablando de filosofía política. Bueno. Sí, digo yo, ¿no? Un poco sí. Bueno, yo lo que pasa es que no me parece que hay algo más. Quiero determinar, a mí me gustaría determinarlo, porque después también hay otro tema, que es el método. Las disciplinas, cuando uno fija una disciplina, tiene que tener objeto propio y un método específico. Así es. Y bueno, y el método de la metapolítica no es el mismo de la filosofía clásica. Porque la filosofía clásica, ¿qué hace? La filosofía clásica, de alguna manera, explica el mundo, como ha hecho la filosofía, ha explicado el mundo. Mientras que la metapolítica tiene una exigencia de realización. Es decir, la filosofía política, la metapolítica exige la acción política. No se queda simplemente en la descripción del fenómeno. Es como los posibles de Leibniz, que pugnaban por existir, ¿no? No eran meras posibilidades. No, exactamente. Ese es el motivo.
Por supuesto que si hay alguien que dice yo hago filosofía política, bienvenido sea, ¿no? Sí. Acá, yo que sé, uno de estos programas va a venir esta Maya Estier, que es estudiosa. Pero también me parece que está en la metapolítica, por lo que decías antes de la interdisciplina, está la aceptación de contribuciones que no vienen estrictamente de la filosofía. De la filosofía. ¿No? Y que pueden aportar. Ese es el otro rasgo que podía diferenciarla de la filosofía política, pero a fuera de ser sincero, el tema de la metapolítica, como lo veo, no es una discusión con la filosofía política. El tema de la metapolítica para mí es una discusión con la misma realidad. En todo caso, una discusión con la política concreta. Claro. Este es el tema. Es una discusión. El que hace metapolítica en realidad va a discutir la política concreta, la política odierna, por así decirlo. Este es el tema. No es un tema con la filosofía política que, bueno, es más una actividad académica y que en realidad no incomoda, no molesta, ¿no? Es un tema de discusión con la ideología, la filosofía como ideología. Ese es un tema de discusión de la metapolítica. Pero no con la filosofía política clásica, porque no hay un tema de ríspido, no hay un tema de choque, ¿no? Esto más o menos lo que... no, en tu escrito queda muy claro. Lástima que no podamos a través de la televisión o de... Bueno, sí. O de un canal como este, digamos, trasladar ese escrito, difundirlo. Pero bueno, sí. Se lo puede hacer por internet, simplemente, ¿no? Vamos a tratar de difundirlo, porque viene bien. Aparte que... Me pareció muy claro. Pero que se ocupen, por ejemplo, el solo hecho que se ocupen filósofos, como el caso de Bueno, o como el caso tuyo, que se ocupen algunas de las neuronas de ustedes, o de Bandieri, de la metapolítica, eso es muy importante. No es que yo piense que uno tiene la propiedad, no, pero es muy importante. Yo valoro muchísimo, porque que vos te ocupes de una pregunta sobre la metapolítica, por eso traje 2 libros. Mi editor me dio 2 libros, uno para mí y el otro te lo regalé a vos, así que lo vas a tener que leer después de Kierkegaard, sí o sí, ¿no? No, ahora estoy pero es muy importante. Temor y temblor. Sí. La verdad que es interesante Kierkegaard, ¿no? Yo nunca lo había leído de muy adolescente y la verdad que no después no sé, no lo retomé nunca. Pero realmente me parece que Kierkegaard en algún sentido pone en cuestión seriamente el saber absoluto, pero si fuera una cuestión meramente académica no me interesaría. Lo que pasa es que yo pienso que el hegelianismo, digamos, la concepción hegeliana del mundo, es lo que hoy impera, en cierta forma, digamos, la mediación, ¿no? Para decirlo en términos filosóficos, ¿no? Todo se relaciona con todo está atravesado por todo lo demás, digamos, como una especie de red tremenda, que un buen ejemplo son es la tecnología comunicacional, ¿no? Donde nada puede conservar su peculiaridad, ¿no? Me parece que la relación que él establece entre el individuo y Dios a través de la fe, y esa fe tan especial, tan paradojal, es un obstáculo a que todo se disuelva en esta suerte de melange infinita que es el mundo contemporáneo, ¿no? Así que bueno, por ese lado me está resultando muy interesante, aparte de su vivencia de cristianismo, sí, que es tan vital, ¿no? Y además que tiene tanto que ver con la recuperación de este mundo, ¿no? Sí. No con una cosa de ensoñación con otros mundos, sino de enriquecer el mundo de lo finito, ¿no? La verdad que me sorprendió, no esperaba encontrarme con Kierkegaard. Claro, ahora lo leo de otra óptica, ¿no? Bueno, pero vos coincidís, vos fíjate qué interesante lo tuyo también. El hombre que más ha estudiado por afuera de la universidad Kierkegaard en Argentina ha sido Leonardo Castellani. ¿Sí? Pura Castellani. Tiene un libro que se llama de Kierkegaard, escrito así, Kierkegaard, ¿no? Como con O, Kierkegaard, en lugar de Kierkegaard. Kierkegaard, de Kierkegaard a Tomás de Aquino. Es un libro hermoso. Él estudió danés para leerlo. Le dedica la revista Jauja, que sacó durante años, le dedica todo un poema. Yo tengo un hermano, en fin, por todo el tema de y él dice que es el cristiano más radical, más fundamentalista de toda la historia del cristianismo, Kierkegaard, dice Castellani. Ahora,
¿Qué me acuerdo yo de Temor y Temblor? A mí me dejó una cosa extraordinaria, porque Temor y Temblor se llama así por Abraham se acerca con temor y temblor, se va a sacrificar a su hijo, se acerca con temor y temblor, entonces a Isaac, que va a sacrificar a Isaac, y después, bueno, encuentra de golpe enganchado en una zarza y unos cardos, estaba enganchado un cordero, y dice, no, me manda el cordero, se salva a Isaac y sacrifica el cordero. ¿Qué es lo que me dejó Temor y Temblor? Me dejó lo que Kierkegaard es extraordinario, que es la distinción fundamental entre el concepto del Dios judío y el Dios cristiano. A ver, ¿por qué eso? Es extraordinario, porque me acuerdo hasta de memoria. Dice, el Dios judío es el Dios de temor y temblor, es el Dios distante, es infinitamente lo otro. Y Cristo es, nosotros participamos de Cristo, el Dios cristiano, por eso los judíos viven a lo otro y a los otros como amenaza, porque el Dios es amenazante, es absolutamente lo otro, y se vive como amenaza, se vive como temor y temblor, mientras que el Dios cristiano, dice Kierkegaard, el Dios cristiano no, el Dios cristiano se vive como ágape, se vive como amistad, se vive como amor, cosas que también son difíciles de comprender, ¿viste? Porque uno se llena la boca de que Dios es amor y te quedas en ascuas, pero esta distinción de Kierkegaard entre el Dios judío, el Yahvé, como lo distante, vivido como amenaza, y el Dios cristiano, siempre me quedó como la mayor enseñanza de Temor y Temblor, a mí. Pero vos sabés que sí, a mí me llamó la atención que también en la repetición, otro trabajo importante de él, el ejemplo es Job también, ¿no? Es otro ejemplo del Antiguo Testamento. Pero bueno, esto no es casual, porque efectivamente el protestantismo retorna muy a esas fuentes judías, ¿no? Mucho más que el catolicismo, claro, indudablemente, ¿no? Es decir, el catolicismo me parece que en ese sentido concilia mucho más, ¿no? Claro. Bueno, Castellani dice de Kierkegaard, con el hombre. Kierkegaard era como... Bueno, vos coincidís con Castellani porque vos hiciste el trabajo sobre Schopenhauer, y él también, él le dice Chopin. Entonces dice de Chopin y de Kierkegaard, Castellani dice, era un pensador protestante, protestador del protestantismo. Mirá vos, pensador protestante, protestador del protestantismo. Así de. Sí, vamos a un corte, que dice el director, un corte. Qué lindo tema. Después te quiero preguntar una cosa que me quedó flotando. Bueno. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Te voy a hacer una pregunta que te decía en el otro bloque que tiene que ver con una cuestión que me quedó flotando, que me asombró además. En uno de los reportajes que te hicieron en Portugal, vos hacés, no sé si un elogio, pero señalás de Oliveira Salazar, que era muy querido por el gran poeta Pessoa, por otra parte. Fernando Pessoa, qué poeta, ¿no? Vos decís algo así como que era un hombre íntegro, o sea, haces un cierto elogio. A ver, contá eso, porque la verdad que es como... Claro, llama la atención. Es un escándalo. Un escándalo. No tenemos que ir a piedra. No tenemos que ir a Kierkegaard para encontrar escándalo. Con eso alcanza. No, bueno, viene el tema, entonces estamos hablando
en el reportaje, el periodista. Me pregunta el periodista por el tema del peronismo, siempre el peronismo, cuando preguntan en Argentina te preguntan por el peronismo, por Maradona y por Messi, no hay más, no te preguntan por más. Y ahora se reduce más a Messi y a Perón, punto, al peronismo. Entonces me preguntan por el peronismo, que esto, que lo otro, bueno, le comento que casualmente, ¿por qué no ha podido Oliveira Salazar, siendo el gobernante, el último gobernante, para mí, el gobernante más justo, el último gobernante justo de Occidente, dije yo. Epa. El último gobernante justo de Occidente. ¿Qué años? ¿Entre qué años? Yo no tengo. Y Oliveira, no recuerdo muy bien. Bueno, está del 20... Hasta el 70, por ahí, ¿no? Hasta el 60. Hasta el 60. Hasta el 60 y 62, 63, después viene la revolución de los claveles en Portugal. Sí, hasta el 68. Por ahí debe ser, sí. Hasta el 68. Pero bueno, como 30 años estuvo. Sí, ¿no? Estuvo como 30 años. Pero ¿por qué dije eso? Porque, bueno, entonces me preguntaban, no salió en el... Bueno, Perón, que esto, que lo otro. Hablábamos de otra gente que han estado mucho en el poder. Yo le decía que, bueno, que lástima que Oliveira, para mí, siendo el gobernante más justo que tuvo Occidente contemporáneo. ¿Por qué? Porque Oliveira era un hombre con olor de santidad, ¿no? Primer punto. Hay incluso trámites de Oliveira Salazar para llevarlo a los altares. Era muy creyente. Sí, Oliveira era un hombre soltero, una asceta, un hombre que no dejó absolutamente nada, no dejó una moneda, y que casualmente tenía fama de eso, de ser un santurrón, ¿no? Ajá. Y era economista, Oliveira, era economista. Y bueno, habrá cometido errores como todos, pero él todo lo hizo en función de lo que de alguna manera le iban suscitando la Iglesia y los pensadores católicos que tenía alrededor de él, ¿no? Oliveira no podía haberse quedado, bueno, murió en el poder, ¿no? Murió en el poder. Ajá. Pero entonces me decían, después me preguntaban en España, ¿pero cómo? Había algunos que decían, pero y bueno, ¿y Franco? No, una cosa es un hombre que vive una cosa es un hombre austero, como en el caso de Franco. Otra cosa es un hombre íntegro, como en el caso de Perón. Y otra cosa es un hombre que tiene olor a santidad, es decir, otra cosa es un tipo de estos. Era bastante místico, era un hombre de oración permanente, un hombre que no viajó al exterior nunca, que vivió recluido en Portugal, y lo que se sabe de él es que casualmente ha habido corruptela como hay en todos los gobiernos, pero una corruptela que nunca estuvo permitida por este hombre, ¿no? Les exigió una austeridad y un ahorro poco común. Franco también, ¿no? De la Mora me contaba a mí. Pero digo, había ciertos niveles de justicia social en Portugal en ese periodo. Y bueno, ellos están en la época del Estado Novo, que el Estado Novo, que es la teoría de ellos, que casualmente tiene que ver como pasó con el tema de los estados de bienestar, las leyes sociales que se inauguran. Portugal pasa de todo un periodo, como pasó en el caso de Argentina también, pasamos de un periodo colonial a un periodo de mayor de estado de bienestar, ¿no? Un mayor estado de justicia social. Y eso fue obra de... Eso fue obra de él, el tema de los sindicatos fue obra de él, concebidos distintos que en Argentina. Esto sí fue concebido en forma más corporativa, es decir, se crearon desde el Estado. Más tipo fascismo. Más tipo fascismo. Pero, entonces, si ahí viene la distinción con el peronismo. Porque me pregunté, ¿y por qué acá hoy no hay ninguno que pueda decir como usted que Oliveira fue el más justo de los gobernantes, por lo menos de Portugal? Sí, no nadie lo puede decir en Portugal. ¿Y sabe por qué no lo puede decir? Porque no hay más oliveristas, podríamos decir, pero hay peronistas. ¿Sabe por qué? Porque Perón creó las condiciones de posibilidad para instituciones de la sociedad civil. Porque es así. Claro, siempre Perón siempre decía que el Estado, bueno, necesitamos un Estado fuerte para
que funcionaba como una especie de paraguas hasta que la comunidad se podía organizar por sus propios medios, ¿no? Es decir, una especie de parador para dejar que las fuerzas sociales cobraran vida, cobraban fuerza, alentarla. Por eso siempre decimos, el peronismo crea las condiciones. El peronismo nunca fue estatista. Nunca fue estatista. El estatismo no es algo propio del peronismo. Muy bien, muy bien. No, bueno, pero eso Perón lo dice. Basta ver los discursos. Bueno, esa es la gran diferencia que hay. Hay uno muy importante sobre las organizaciones libres del pueblo, que era el nombre que se le daba a esta autoorganización de la sociedad civil, que es el del 1 de mayo de 1954. Al inaugurar las sesiones en 1 de mayo, todavía así en esa época, del Poder Legislativo, ¿no? Y ahí habla muy, muy profundamente de esta cuestión, digamos, ¿no? La idea de él era que el Estado se fuera retirando en la medida que la sociedad pudiera organizarse por sí misma, ¿no? Y dirimir sus propios conflictos a partir de su propia organización, justamente. Ahora vos fíjate que porque una sociedad organizada puede prácticamente prescindir del Estado, pero en otros términos muy distintos que los del liberalismo. Exacto. No aquello que decían los liberales cuando decía hay que achicar el Estado para agrandar la nación y cosas, esos rótulos liberales. Bueno, para mí esa es la clave de bóveda para entender por qué el peronismo, después de 60 años, hay peronistas en Argentina. No, y vos fíjate que porque incluso creó instituciones, creó las condiciones de posibilidad para que la sociedad se dé sus propias instituciones, que son las que permanecen. Sí, sobre todo el sindicalismo. Sobre todo el sindicalismo. La organización obrera. ¿No? Vos fijate que incluso los distintos y variopintos intentos de someter el sindicalismo al poder de turno del gobierno, ya se llame dictadura, democracia, un partido del otro, fracasaron siempre. Jamás se lo pudo domeñar. Fíjate, hoy mismo, la Presidente no sabe qué hacer con esto, digamos, porque se le va de las manos. Ni siquiera el sector supuestamente más fiel o leal al poder de turno está totalmente sometido a ese poder de turno, digamos. Porque por esa autonomía, porque digamos, bueno, se lo ataca de mil maneras. Hoy por hoy, no devolviéndole los recursos, que a mí eso me da mucha bronca, ¿sabes? Porque esos recursos, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, para atender a las enfermedades. Las obras sociales, los recursos que aportan. Pero son los recursos para atender los casos especiales y más costosos, digamos, ¿no? Discapacidades, enfermedades graves o complejas. Esos recursos los aportamos todos los trabajadores y se los apropia el Estado y no nos lo devuelve a los trabajadores. Digo, esto es gravísimo. Ahora, ¿no? Porque es una expropiación de los trabajadores, esto que vos decís, el sindicalismo que no pero sin embargo, con dictadura militar, retención de los recursos de los trabajadores, todas las estrategias se han probado y sin embargo no se ha podido nunca domeñar al sindicalismo. Mirá, me comentaban ayer argentino. De la última declaración cambio, de unos sindicalistas. Termino la idea. En cambio, en cuanto dependieron del Estado y fueron creación del Estado, al cambiar, digamos, la orientación del Estado. Al cambiar el gobierno desaparecen los gremios, la orientación del Estado. ¿Por qué? Porque es así, los gobiernos cambian y los pueblos permanecen, y una cosa es lograr meter algo en el pueblo va a permanecer, los gobiernos cambian. Pero bueno, yendo a este asunto de la incomprensión, he leído unas declaraciones estos días de uno de los gordos, de los sindicalistas, Entonces le preguntan a uno de ellos, que están con el gobierno, ahora dice, pero usted es oficialista, dice, yo siempre fui oficialista. Dice, pero claro, nosotros vamos a ser oficialistas, ¿por cuánto? 30 o 40 días, después también le vamos a hacer una huelga. Es decir, con un desparpajo total, demostró, miren, muchachos, nosotros estamos con ustedes, pero ustedes sepan que ustedes pasan y nosotros quedamos. Esto es la convicción más profunda que tiene el sindicalismo argentino. Los gobiernos pasan y los sindicatos quedan, porque están enraizados en la comunidad, son un producto burocratizado, todo lo que vos quieras, pero son un producto de la comunidad, y no un producto de las circunstancias electorales y cosas por el estilo. Bueno, eso es lo que hace permanecer al peronismo. Pero claro,
Otra cosa pasó con el caso de Oliveira, que no lo vio, por eso no, si Oliveira hubiera hecho el mismo trabajo que hizo el peronismo de fomentar las organizaciones libres del pueblo, probablemente hoy habría gente que apoya a Oliveira, pero no. El hombre que me hizo el reportaje, cuando terminamos el reportaje, me dice, ¿puedo poner este título? Pero usted me hace un reportaje de filosofía, de metapolítica, y va a poner nada más que el título. Mire, yo lo quiero poner porque Oliveira Salazar, yo me llamo Duarte Barquiño, pero me tuve que cambiar el apellido. Yo soy nieto de Oliveira Salazar. Entonces me dijo, quiero hacer un homenaje a mi abuelo. Digo, sí, cómo no, ponga el título ese, ¿qué me importa a mí? ¿Viste? Nosotros somos más desorejados, ¿viste? No tenemos tanto prejuicio de esta cosa. Bueno, ese es un gran tema, mi estimado amigo Alberto, porque yo tengo la impresión que pasa algo tan ambiguo, ¿no? Porque aparentemente vivimos en una época donde el desprejuicio es total, digamos, se desechan las viejas convicciones, los viejos supuestos, se abomina de la moral, etcétera. Y sin embargo, por otro lado, yo siento que hay unas restricciones que pasan por esto de lo políticamente correcto, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se debe decir en tal lugar, pero no en otro, ¿no? Que me parece que de pronto que esto ejerce una presión casi mayor de lo que eran los viejos prejuicios, que no se podía, qué sé yo, bueno, no sé, tocar a una chica por la calle, ese tipo de cosas, digamos. Bueno, ahora tampoco, porque si uno llega a tocar a una mujer por la calle y no está el total consentimiento de ella, puede ir 20 años preso, por ejemplo. Por acoso. No, es complicado ese tema, ¿no? Pero por eso te digo, qué ambiguo, ¿cómo lo ves eso? Porque, digamos, supuestamente estamos en una época de relajamiento moral. Sí. Bueno, pero por otro lado hay una especie de moralismo una cosa donde alguien no puede decir lo que se le ocurre con toda libertad. A mí digo, por ejemplo, si uno, que no es mi caso, ¿no? Pero si uno es de derecha, ¿cuál es el problema? Está mal, es un pecado, bueno, implica una culpa. Bueno, esa es la ventaja que tenemos ser miembro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que es un pecado. Y mira, con lo cual no quiere decir que las Fuerzas Armadas nuestras no hayan cometido seguro, pecados, seguro. ¿no? Primero, nosotros tenemos, nosotros, y acá políticamente hablando, los peronistas, ¿no es cierto? Tenemos un bill de inmunidad, porque a nosotros no nos pueden decir que seamos de izquierda, no nos pueden decir que seamos de derecha, somos peronistas. Si vos querés los incorregibles, lo que vos quieras. Claro, pero a mí no me entra en la cabeza. Viene un tipo y me dice, usted es nazi. Y es lo mismo que si me hubiera dicho, usted es marica. No soy marica y por más que el tipo me diga, anda, marica, en todo caso, ni siquiera me peleo, no me molesta. ¿No es cierto? Vos estás perdido, heterosexual y peronista está perdido. Está perdido. Ahora, ¿qué pasa? Última categoría en el orden social. Pero el tema es que nosotros entramos en una sociedad, esto es lo que me parece a mí también, que comparto con vos, nosotros estamos en una sociedad, una especie de totalitarismo democrático. El totalitarismo dulce de que habla Michel Maffesoli, que dicho de paso estuve con él en la Sorbona. Ah, mira vos. Sí, muy interesante. Es un filósofo interesante. Ahora vas a contar un poco si nos queda. Y él habla casualmente del totalitarismo dulce, del totalitarismo democrático, de esta observación que vos hacés muy bien, de cómo puede ser, nosotros entramos en un totalitarismo que se permite todo cuando en realidad no se permite nada. Es decir, te permiten todo, pero en realidad lo que te están coartando una cantidad de manifestaciones elementales que vos podés tener y que no tenés, ¿no? Entonces él casualmente habla de esto, le dice el totalitarismo dulce. Un totalitarismo dulce, el otro le llaman políticamente el totalitarismo democrático, bueno, que ya sería otro matiz, pero este totalitarismo dulce nos va llevando a esto que vos no estás muy bien, nos va llevando a una sociedad donde las cosas elementales, las reacciones elementales que uno puede tener, no las podés más o te las van coartando. Para poner un caso, que este totalitarismo democrático nos lleva, por ejemplo, que lo digo en un reportaje en Oviedo, ¿no? Nos lleva, bueno, Macanudo, tenemos
Hoy tenemos derechos de tercera generación, por ejemplo. Claro. Un hombre se puede casar con un hombre, una mujer con una mujer, pero resulta que el hombre normal, el hombre corriente, l'uomo qualunque, para decirlo bien en italiano, que l'uomo qualunque no tiene trabajo, o no tiene seguridad, o lo matan porque le matan al hijo porque le roban las zapatillas. Pero eso sí, un hombre se puede casar con un hombre, pero al hijo lo matan. Bueno, muchachos, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es lo primordial? ¿O cuál es la primacía que la tiene? O dicho de otra manera, ¿la tiene el trabajo, la tiene la vida, o la primacía la tiene el goce, la tiene el placer? ¿Cuál es? ¿Qué tiene la primacía? Dos cosas te quiero decir. Muy de acuerdo contigo. O sea, los derechos de tercera generación tienen sentido, en todo caso, y habría que discutirlos, cuando los de primero y segunda se cumplieron, porque si no, si no se cumplen nosotros, es una contradicción. Y eso funciona como una pantalla en realidad. Claro. Me está acordando cuando vos hablabas de una cosa muy interesante que dice Jacques Lacan, ¿no? El psicoanalista tan conocido y renombrado y leído, aunque no siempre comprendido cabalmente, ¿no? Él dice, toma la frase de Dostoyevsky, ¿no? Esa tan famosa, donde Dostoyevsky dice, si Dios ha muerto, todo está permitido. Y Lacan dice, perdón, si Dios ha muerto, nada está permitido. Cosa muy interesante, y él lo vincula, Lacan, con la existencia hoy del imperativo del goce. Hemos cambiado el imperativo kantiano, ¿no? Del deber ser, por el imperativo del goce. La obligación de gozar. Vos estabas hablando exactamente de eso en este momento. ¿Y qué pasa si uno no quiere gozar, por ejemplo? ¿Qué pasa? Si uno quiere vivir en cierta austeridad o quiere vivir una sobriedad. Sí, o le gusta sufrir. O le gusta padecer. O se martiriza con silicio. Claro, se castiga. Ya no se hará tan así, pero se puede hacer de otras maneras. ¿Qué? ¿Está mal eso? ¿No? Porque aparentemente estamos en una ciudad más allá del bien y del mal, y no estamos nada más allá del bien y del mal. Estamos en un bien y un mal que por otra parte son como una perversión. Porque el bien hoy sería consumir mucho, por ejemplo. Eso sería lo bueno. Bien. El gozar. Pero entonces no tiene razón Lipovetsky cuando habla de nuestra sociedad en términos de crepúsculo del deber. No, hay un corrimiento, y el deber ahora está en lo que Kant llamaba la inclinación. Digamos, o sea, se le exige obedecer la inclinación. Es una especie de kantismo pervertido, digamos, dicho así para los filósofos, ¿no? No, te digo que Lacan tiene algunas ideas buenas, ¿no? Y su discípulo Miller también. Lo que pasa es que muchos acá no quieren leerla. Por ejemplo, en una de las últimas conferencias que dio acá en Buenos Aires, Miller habla elogiosamente, diciendo primero, sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero hay que elogiar a la Iglesia Católica por su defensa de la familia, etcétera, 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 por su consecuencia. Dice, es una causa perdida, es igual, pero nada objeta que se sigan causas perdidas, ¿no? Y acá, claro, los psicoanalistas en general son progres. Claro. Y esa cosa, por eso... Sí, pero me quedo con esa frase que vos rescatás de Lacan, esta de si Dios ha muerto, nada está permitido. Claro, es el totalitarismo del hombre sobre el hombre. Políticamente tiene que ver con lo que vos estabas llamando, me parece, el totalitarismo dulce. Sí. Bueno, yo creo que mejor esta charla te he sacado el jugo. No, yo a vos, hemos sabido un poco de tus aventuras europeas, por lo menos las que se pueden hablar públicamente. Bueno, también, Pero fuiste con tu señora. No, fui bien acompañado, así que, bueno, nos vino bien también a nosotros, que cumplimos 40 años de casado en este viaje y nunca habíamos ido de vacaciones. Nunca en la vida habíamos ido de vacaciones ni a Mar del Plata, nunca en la vida. Así que bueno, también es un debut. Te agradezco muchísimo, encarecidamente, todo lo que has hecho acá por el programa. Bueno, tendremos otros programas también. Pero sin duda. Y me gustaría. Pero ahora seguís vos. Ahora sigo yo. Y bueno, y gracias por este programa también, que te vaya muy bien en este Congreso Kierkegaard que tenés que inaugurar. No me vas a acordar. Bueno, y gracias por todo. A vos. Hasta luego, buenas noches.